El tema que vamos a considerar hoy con la ayuda de Dios es la Biblia, revelada, inspirada, iluminada e interpretada. Ese es el tema de hoy. Para eso vamos a leer en el Salmo 119:18, que será el texto base para el estudio de hoy. Dice el Salmo 119:18: Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. Si recordarán, la semana pasada iniciamos una nueva serie de estudios que tienen como propósito aprender un poco acerca de bibliología. Y decíamos que bibliología era la rama de la teología que estudia en sí la doctrina de la Biblia. Y yo creo que todos nosotros somos afortunados de conocer a Cristo. Y entre las bendiciones o los dones que hemos recibido o los regalos maravillosos que Dios nos ha dado, tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Definitivamente el poseer ese libro maravilloso y tener acceso a ese libro es una verdadera bendición. Y todos nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude a conocerlo, a estudiarlo, para que también a través del estudio de la Biblia podamos conocer a Dios. Aquí en este versículo que hemos leído hoy, el salmista decía: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y esa debería ser una petición constante que cada uno de nosotros tiene. Y bueno, iniciamos el estudio la última vez que estuvimos conectados y hablábamos acerca de por qué la Biblia es un libro sin igual. Ahora definitivamente vamos a comenzar a profundizar un poco más acerca de lo que es la Biblia, y ahora queremos estudiar estas 4 palabras que yo les he mencionado. Allá en el artículo 39 de la fe de la Iglesia de Inglaterra dice que las Sagradas Escrituras contienen todas las cosas necesarias para la salvación, de manera que todo lo que no se dice en ella ni puede ser demostrado por ella no debe ser requerido por ningún hombre que deba ser creído como artículo de fe, ni ser considerado preciso ni necesario para la salvación. De acuerdo a este artículo de fe de la Iglesia de Inglaterra, nuestra máxima autoridad es la Biblia, y fuera de la Biblia nosotros no podemos creer nada. Todas nuestras creencias y afirmaciones deben estar fundamentadas en la palabra de Dios. Y cuando la estudiamos, surgen 4 palabras que están relacionadas con conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios, y que nosotros debemos entenderlas a la perfección para no cometer errores. Esas 4 palabras son la revelación, la inspiración, la iluminación y la interpretación. Creo que en determinado momento hemos escuchado más de una. A veces oímos que la gente dice Dios le ha revelado, o hemos oído que las escrituras son inspiradas por Dios, o hablamos acerca de diferentes interpretaciones que se le puede dar a un pasaje de la Biblia. Pero comencemos a considerar qué es lo que significa cada una de estas palabras y cómo nosotros debemos interpretarlas. Bueno, la primera palabra es la revelación. Allá en Deuteronomio 4:1 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os ha dado. Aquí el Señor estaba entregando su palabra y les estaba diciendo que Él les entregaba sus estatutos y decretos y los tenían que oír. Él les enseñaría su palabra para que ellos los pusieran en práctica, para que vivieran de acuerdo a ellos en la tierra que Él les habría dar. Aquí vemos cómo Dios estaba comunicando con Israel a través de sus estatutos, a través de sus decretos, y de ahí que podemos entender lo que realmente significa la revelación. En palabras sencillas, la revelación significa que Dios ha hablado al hombre. Ahora, si consideramos el significado etimológico de la palabra revelación, vemos que la palabra viene del latín revelatio, que significa la acción y el efecto de descubrir algo. También en el griego, que es la palabra que se traduce como apocalipsis en nuestras Biblias, y es del griego de donde proviene esta palabra, significa precisamente lo mismo: develar o descubrir algo que estaba oculto. De tal manera que la revelación es esa palabra, ese pensamiento de Dios que viene a nuestras vidas, que tal vez al principio de las edades estaba oculta, pero
que ahora Dios lo ha transmitido para que nosotros lo conozcamos. Y si es así, yo les voy a leer esta definición que estableció este famoso teólogo J. Oliver Bruswell Jr. Él dijo: la doctrina de la revelación en la teología cristiana es que Dios se ha dado a conocer al hombre, así como las verdades pertinentes a sí mismo. Entonces, definitivamente, la revelación es que Dios se ha dado a conocer, es que Dios ha hablado a los seres humanos. Eso es lo que significa la revelación. Dios se da a conocer a los hombres. Y cuando se habla de revelación, generalmente suele dividirse en dos tipos. Hay dos tipos de revelación: la revelación general y la específica. Y para comprender en qué consiste cada una de ellas, podemos ir al Salmo 19. Ahí hay una perfecta explicación de lo que significa cada una de este tipo de revelaciones. Allá en el Salmo 19, versículo 1 al 4 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Aquí vemos lo que significa la revelación general. Y la revelación general es que Dios se ha dado a conocer al hombre, o se ha revelado al hombre a través de las obras de la naturaleza. A través de sus obras nosotros podemos llegar a la conclusión que existe un Dios. Nadie podría decir que no tuvo nunca la oportunidad de entender que existía un Dios, porque basta ver la naturaleza para entender que hay un diseñador inteligente, hay un creador detrás de todo lo que hoy existe. Nada es producto del azar, no es cuestión del Big Bang, no es cuestión de la suerte o el azar que algo explotó y surgió todo lo que hoy conocemos. No es posible un proceso de evolución de miles de años donde una molécula va a evolucionar a lo que hoy conocemos y vemos alrededor del mundo o del universo vasto que nosotros conocemos. Basta ver el universo, basta conocer sus leyes, las leyes físicas que rigen los comportamientos de los cuerpos en esta tierra. Basta entender las leyes químicas de los procesos que ocurren en la naturaleza para entender que esto no es cuestión del azar, sino que fue una mente inteligente que diseñó todo esto, y esa mente y ese ser inteligente definitivamente es Dios. Así que si hablamos de la revelación general, Dios se ha dado a conocer a los hombres por medio de su creación. Pero también está la revelación específica. ¿Y qué es la revelación específica? Bueno, este mismo Salmo en los versículos 7 y 8 nos lo explica. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Aquí definitivamente entendemos entonces que la revelación específica es que Dios se ha dado a conocer a los hombres a través de su palabra escrita. Es decir, tenemos una revelación general, o sea, a través de la naturaleza, a través del universo, a través de las leyes de la ciencia, uno entiende que existe un diseñador inteligente, existe Dios, pero luego viene Dios y nos ha dado su palabra escrita, es decir, la Biblia, y a través de la Biblia nosotros podemos conocer a Dios. Es a través de la Biblia que Dios se revela a los seres humanos. Definitivamente Dios se ha manifestado, se ha dado a conocer de muchas maneras, a través de la naturaleza. También ha hablado directamente a los hombres, como le habló, por ejemplo, a Abraham cuando le dijo: yo soy el Señor Todopoderoso, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Ahí Dios le estaba hablando audiblemente a este hombre. También ha hablado a través de ángeles, ha dado instrucciones a través de seres angelicales, a través de profetas, a través de sueños y visiones. Pero en estos postreros tiempos eso casi ya no ocurre. No digo que no pueda ocurrir. Sin embargo, como regla general, Dios espera que nosotros comprendamos que Él nos va a hablar por medio de su palabra, porque en aquel entonces la palabra de Dios no estaba escrita. Es cierto, existía el Antiguo Testamento, estaba al menos comenzando a formarse lo que sería el Antiguo Testamento, pero hoy en estos tiempos Dios nos ha permitido tener el canon completo de las Sagradas Escrituras, los 66 libros de la Biblia, y a través de eso Dios nos habla. Así que esa es la revelación específica, y aquí debemos entender que revelación es que Dios habla al hombre, y eso es muy importante, porque cuando
cuando Dios habla, es una palabra poderosa que debemos obedecer, pero hay que tener cuidado porque la única fuente de autoridad que tenemos en la vida para obedecer la voz de Dios es la Biblia. Debemos tener cuidado de no abusar de eso, porque podría ser que algún hombre en el nombre de Dios se atreva a decir que habla en el nombre de Dios y que tiene revelaciones de parte de Dios cuando realmente el canon se ha cerrado. Dios se revela al hombre por medio de su palabra. Luego entendemos la mayoría de cristianos que el canon de la Biblia, el canon sagrado, se ha cerrado y por tanto no va a haber nueva revelación escrita, no va a haber ni por sueños, ni por dones, ni por hombres ungidos, sino que únicamente tenemos la palabra de Dios y fuera de ella no hay otra fuente de autoridad. Y aquellos que no se encuentren en la Biblia no lo podemos creer, creemos solo lo que la Biblia confirma. Y de hecho hay advertencias terribles contra aquellos que decidan añadir o quitarles a este libro. Mire lo que dice Deuteronomio 4:2, dice: no añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis a ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Aquí decía: no la añadan ni le disminuyan. Es un pecado mortal tomar la Biblia e intencionalmente tergiversarla, quitándole o añadiéndole cosas que no dice. También allá en el libro de Apocalipsis 22:18-19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que definitivamente debemos ser cuidadosos con el tema de la revelación. Entendamos que revelación, en palabras sencillas, es que Dios ha hablado. Dios se ha dado a conocer a través de su palabra, pero eso no significa que tengamos que añadirle o disminuirle a la palabra de Dios. En este sentido, la Biblia es muy clara al darle a entender al ser humano que el canon se cerró. Ya no hay más revelación. Ya el Espíritu Santo no traerá una doctrina diferente a la que está escrita en la palabra de Dios. De tal manera que toda manifestación espiritual o toda doctrina o teorías del hombre acerca de Dios y su naturaleza que estén en contra de la palabra de Dios o que no estén en la palabra de Dios, nosotros como cristianos simple y sencillamente no las creemos. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado a través de la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios, es la revelación completa que tenemos de su persona y eso es suficiente para cada uno de nosotros. Así que revelación es: Dios ha hablado al hombre, Dios se ha dado a conocer al ser humano. Pero la otra palabra interesante es la inspiración. Otra palabra relacionada con el proceso, el hecho de querer conocer la palabra de Dios, aparte de la revelación, es la inspiración. Allá en 2 Timoteo 3:16-17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así nos dice 2 Timoteo 3:16-17. Si nos damos cuenta, este pasaje de la Biblia enseña que la Biblia es útil para transformar la vida del hombre y convertirlo en un ser útil y darle vida eterna. Pero antes de todo eso, el apóstol Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, toda la palabra de Dios, los 66 libros, el contenido de los 66 libros es inspirado por Dios. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa inspiración? Bueno, consideremos primero el significado etimológico de la palabra. Y si revisamos, inspiración viene del latín inspiratio, que significa soplar o respirar sobre algo. Eso significa la palabra inspiración. Y si nos vamos al griego, el significado es semejante, ya que la palabra inspiración viene del griego pseudneustos, que significa soplar o respirar en, o algo que es inspirado. Entonces, literalmente, cuando la Biblia dice que
la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios, significa que Dios ha soplado sobre ella, Dios ha respirado sobre ella, es decir, es el mismo aliento de Dios que provoca que la revelación llegue a nosotros. Así que desde este punto de vista podemos definir qué es la inspiración. Y para eso leamos la definición que nos da este famoso teólogo Louis Sperry Chafer. Él dice que la inspiración de la Biblia se define como una enseñanza de Dios que ha impartido directamente a sus autores y que sin destruir ni anular su propia individualidad, su estilo literario o intereses personales, Dios ha transmitido en la misma su completo e íntimo pensamiento y así ha quedado registrado por sus autores humanos. Entonces, ¿qué es la inspiración? Es ese acto sobrenatural a través del cual el Espíritu Santo influyó en los hombres para que estos escribiesen la palabra de Dios, para que estos escribiesen los 66 libros que hoy conocemos, que los escribiesen no anulando la personalidad de no anulando su estilo literario o los intereses personales incluso de cada uno de los autores. Sin embargo, influyó de tal manera que a pesar de la naturaleza humana y las características que cada autor tuvo, al final cada quien terminó colocando justo lo que Dios deseaba que quedase colocado o escrito en ese libro. Eso es realmente la inspiración. Ahora, es interesante ver cómo Dios de alguna manera inspiró a los hombres a escribir y a poner justo lo que Él deseaba que pusiesen, pero sin el hecho de anular la personalidad y estilo literario del autor. Ahora, aquí definitivamente al considerar esto vemos una participación divina y humana en la redacción de la Biblia, porque es cierto, la Biblia es divina, pero por otro lado también tiene un rasgo humano, porque fueron hombres los que Dios utilizó para escribirla. Por eso algunos dicen que la Biblia es divina, pero aún humana. Es decir, ha habido una participación doble al momento de escribirla. Por eso, 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí definitivamente la profecía, o si lo decimos de otra forma, la palabra de Dios, no fue traída porque a algún hombre se le ocurrió escribir esto. De repente alguien se levantó una mañana y se sintió inspirado y dijo, bueno, voy a escribir el libro de Job, voy a escribir esa historia de Job. No, sino que realmente fue el Espíritu Santo el que inquietó ese corazón. Sin embargo, Dios utilizó a esa persona con su estilo literario, con sus características humanas, con la forma de ser de él para escribirlo sin anular la propia personalidad del hombre que escribía lo que él quería que estos pusiesen. Eso es realmente la inspiración. Y en este sentido, la inspiración se caracteriza por tres cosas. En primer lugar, tenemos la inspiración verbal. La inspiración de las escrituras es verbal. ¿Qué significa eso? Significa que el Espíritu de Dios fue quien guió la elección de las palabras usadas en los escritos originales sin llegar a anular el estilo literario, personalidad y vocabulario del escritor. Basta leer las escrituras para darnos cuenta que hay diferentes estilos literarios, diferentes formas de cómo cada autor se dirigía a sus autores, y eso nos enseña que hay una diversidad de estilos, de formas, de personalidades o vocabularios incluso que el escritor utilizaba, pero todos estos fueron inspirados por Dios. Dios en ningún momento puso su propio estilo o controló la naturaleza del hombre para que se anulara su personalidad, sino que cada quien escribió de acuerdo a su naturaleza, pero colocó justo lo que Dios deseaba que pusiesen en él. Por ejemplo, si leemos las cartas juaninas, uno puede ver a un apóstol Juan lleno de amor, le llama hijitos míos. Sin embargo, vemos por ejemplo a un Santiago un poco más rústico, más rudo para hablar, y le dice, oh almas adúlteras, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces
Entonces vemos que el estilo de él es muy rudo. Sin embargo, vemos a un Pablo que es un poco más teológico. Tiene bastante doctrina, un hombre muy educado que incluso menciona a los poetas de antaño, de su época. Vemos a un apóstol Pedro que es un poco más sencillo, aunque tiene mucha doctrina. Y así sucesivamente podemos ver que cada autor fue diferente en la forma de cómo escribía lo que Dios le inspiraba a poner en la Biblia. Vemos, por ejemplo, a un Mateo que es muy detallado y muy amplio en cuanto a la información de Jesús desde su niñez, desde su genealogía. Los discursos de Jesús son muy precisos y muy vastos en ese evangelio, las obras milagrosas que hizo. Y vemos en contraste a un Marcos, que vemos a un Jesús que es más de acción que de palabras. De hecho, es el evangelio más corto. Entonces uno puede ver las diferencias en estilos literarios, en personalidades, en vocabulario del escritor, pero al final la inspiración es verbal, porque fue Dios quien guió la elección de las palabras usadas en estos escritores originales sin llegar a anular su estilo literario, su personalidad o vocabulario. En segundo lugar, también sabemos que la inspiración de las escrituras es plenaria. ¿Qué significa que la inspiración es plenaria? Bueno, pues la inspiración de parte de Dios es completa. Eso es lo que significa plenario, completo. La inspiración de parte de Dios es completa y sin anular el factor humano, el Espíritu Santo habló exactamente lo que quería hablar. Desde este punto de vista, el canon de las Sagradas Escrituras está cerrado, es decir, ya no hay más revelación. No podemos esperar que de repente alguien salga por ahí diciendo: mire, vi que aquí está la Biblia, pero vi que a la Biblia le faltó esto, pero mire, aquí está este librito donde con este librito se complementa la Biblia. O que alguien venga diciendo que Dios le ha revelado nuevas verdades que no están escritas en la palabra de Dios, pero como Él es el ungido de Jehová, porque Él es el último iluminado de este mundo, hay que obedecerle. Definitivamente esto va en contra de la creencia de que la inspiración de las escrituras es plenaria, porque la Biblia está completa. Ya no hay nada más que hay que agregarle, sino que está completa. No hay nada que le haya faltado. Y en tercer lugar, la inspiración es inerrable, es decir, no comete errores de ninguna índole, no se contradice y no tiene datos equivocados. Muchos han tratado de encontrarle errores a la Biblia, pero es increíble ver cómo al final todos estos supuestos errores no son errores, sino que tal vez puede ser la comprensión del hombre para no captar algunas cosas que tal vez escapan de su comprensión humana. Pero al final la Biblia es inerrable, sus doctrinas son verdaderas, sus doctrinas no se contradicen. Y es increíble considerar esto, porque la verdad que la Biblia fue escrita por alrededor de 40 hombres aproximadamente en un periodo de 1400 años. Ahora, fueron hombres que nunca se conocieron, personas que nunca se conocieron, de diferentes países, incluso de diferentes épocas del tiempo, de diferente trasfondo cultural. Algunos eran pescadores, otros eran pastores, otros fueron reyes, otros fueron jueces, y así sucesivamente. Habían diferentes extractos culturales de las personas que escribieron este libro, pero es increíble ver cómo estas personas, sin haberse puesto de acuerdo y con estas diferencias de tiempo, distancia, escribieron la palabra de Dios. Y hoy por hoy vemos que hay una unidad perfecta, hay una unidad en el tema doctrinal, hay una unidad en las profecías, donde, como dicen, la Biblia se interpreta a sí misma, y un versículo arroja luz sobre otro, y otro que está en otra parte de la Biblia también confirma lo que la otra parte dice. Así que definitivamente vemos que este libro es inspirado por Dios, porque solamente Dios pudo haber hecho ese milagro sobrenatural de que más de 40 personas, o al menos 40 personas, escribiesen sin haberse conocido, sin haberse puesto de acuerdo, escribiesen, y que todo tuviese una unidad perfecta, una unidad que es inerrable. Así que definitivamente la escritura es o tiene una inspiración inerrable, es verbal, plenaria e inerrable. Ahora, lo importante en la inspiración es que la inspiración asegura que la revelación llegue a nosotros. Porque ¿qué es lo que valida la revelación? Porque yo les dije que la revelación es que Dios habla, y si Dios habla y da una instrucción, todos debemos escuchar y obedecer. Yo creo que todos entendemos la importancia de que Dios habla a nuestras vidas, y si Dios habla a nuestras vidas, nosotros debemos obedecer. Pero la
la pregunta sería, ¿cómo estar seguro de que es palabra de Dios? ¿Cómo estar seguro que es de Dios esa palabra que estoy recibiendo? Bueno, si hablamos en el caso de la Biblia, la inspiración es lo que asegura la revelación. Charles Hodge, este famoso teólogo, dijo: el objeto de la revelación es comunicar conocimiento. El objeto o designio de la inspiración es asegurar la infalibilidad en la enseñanza. Definitivamente estamos de acuerdo con él, ya que la revelación comunica el conocimiento, comunica el mensaje de Dios, pero es la inspiración lo que garantizó que cuando estos hombres escribiesen estos libros, esa inspiración fuera infalible. Eso que ellos escribían era infalible, era inerrable, no tenía errores, era justo la palabra de Dios. Y por eso ahora nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, porque es la revelación de Dios que fue inspirada en diferentes hombres para que ellos escribiesen y ahora llegase a cada uno de nosotros. Ahora, cuando hablamos de la inspiración, hay varias teorías acerca de cómo esto ocurrió. Algunas son quizás un poco difíciles de creer, pero le voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, hablan de la teoría del dictado. ¿Qué significa eso? Significa que ellos dicen que el Espíritu Santo dictó palabra por palabra lo que ellos pusieron en la Biblia, como cuando íbamos a la escuela o los que van a la escuela y de repente el maestro comienza a leer y a hablar y a dictar y el alumno está copiando todo lo que él dice. Entonces, esta es la famosa teoría del dictado. U otros creen en la teoría del concepto, es decir, que Dios solo transmitió el concepto, no las palabras exactas, que Dios le dio una idea al hombre y este vino y lo interpretó como él pudo, y eso fue lo que quedó escrito en la palabra de Dios. Otros hablan de la inspiración parcial, y esto significa que algunas partes de la Biblia son inspiradas por Dios, otras no. Algunos dicen, miren, esta parte es inspirada por Dios, ahora esta no es palabra de Dios, esto es inspirado por el mismo hombre, por tanto no es palabra de Dios. Sin embargo, nosotros no creemos en eso, creemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, también en cuarto lugar, algunos hablan de la inspiración naturalista, y esto lo que enseña es que la Biblia no es inspirada por Dios, que es un libro como los demás, un libro de religión creado por los judíos al estilo del Corán de los islámicos o como el Popol Vuh de los mayas. Entonces comparan la Biblia con este tipo de libros. Sin embargo, independientemente de estas u otras teorías acerca de cómo Dios dio la inspiración a los hombres que la escribieran, independientemente de todo eso, nosotros creemos que la inspiración de la Biblia es verbal, plenaria e inerrable, tal y como ya lo hemos mencionado. Así que esto es lo que podemos decir en cuanto a la inspiración. Luego viene otra palabra interesante que debemos también considerar al momento de conocer la palabra de Dios, y es la palabra iluminación. Allá en 1 Corintios capítulo 2 versículo 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aquí vemos que Pablo decía que lo que él conocía de las escrituras lo conocía porque Dios se las había revelado por medio del Espíritu Santo. Así que en este sentido podemos entender que la iluminación es ese proceso o ese acto de parte del Espíritu Santo para abrir nuestro entendimiento y que nosotros comprendamos las Sagradas Escrituras. De hecho, Meir Pirman, un famoso teólogo, dice que la iluminación es la influencia ejercida por el Espíritu Santo, el cual es común a todos los creyentes y les faculta comprender las verdades divinas. Él dice que la iluminación es esa influencia ejercida por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo en la vida de los seres humanos, con el objetivo de que estos comprendan las verdades divinas. Si queremos comprender la palabra de Dios, debemos pedirle a Dios que ilumine nuestra mente, que abra nuestros ojos y podamos así comprender las verdades de su palabra. Y es importante no confundir la palabra inspiración con la palabra iluminación. De hecho, Charles Hodge dijo: la inspiración, por ello, no se debe confundir con la iluminación espiritual. Difieren primero en cuanto a sus sujetos. Los sujetos de la inspiración fueron unas pocas personas seleccionadas. Los sujetos de la iluminación
iluminación espiritual son todos los verdaderos creyentes. Y segundo, difieren en cuanto a su designio. El designio de la primera es hacer a ciertos hombres infalibles como maestros. El designio de la segunda es hacer a los hombres santos. Aquí este teólogo hacía ver la diferencia entre inspiración e iluminación. Ya vimos que la inspiración es ese hecho sobrenatural donde el Espíritu Santo influenció a los hombres para que estos escribiesen la Biblia, los diferentes libros de la Biblia, sin anular su personalidad, su estilo literario o vocabulario, como ya lo hemos visto antes. Entonces, en este sentido, la inspiración fue selectiva y solo a un grupo de personas. Luego, después de ese grupo de personas, ya no hay más inspiración y por tanto ya no va a haber más revelación, porque la revelación la tenemos en la palabra de Dios. Es el canon sagrado de la Biblia, la que hoy poseemos, ha sido inspirada por Dios y por medio de ella ahora Dios se da a conocer a los seres humanos. Pero por otro lado tenemos la iluminación, que es la acción del Espíritu Santo para que nosotros podamos comprender esa revelación. Dios se da a conocer por medio de su palabra, la cual ha sido inspirada por el Espíritu Santo y por tanto da garantía que la Biblia es la palabra de Dios. Pero por otro lado necesitamos ser iluminados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestro entendimiento para comprender perfectamente la palabra de Dios. Ahora la pregunta sería, ¿cómo buscar la iluminación de las Escrituras? ¿Cómo puedo hacer para comprenderlas? Bueno, aquí les doy 3 consejos sencillos. En primer lugar, hay que entender que el Espíritu Santo es nuestro maestro. Dice allá 1 Corintios 2:14 en la Nueva Traducción Viviente, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Aquí vemos definitivamente que para comprender la Biblia o la palabra de Dios, pues esto se entiende desde el punto de vista espiritual. El hombre carnal jamás entenderá la palabra de Dios. La Biblia no es algo que se llega a conocer o a entender a través de un proceso intelectual. Sí es cierto que Dios nos ha dado sabiduría, un intelecto a cada uno de nosotros, pero no debemos olvidar que ese intelecto, esa capacidad de comprender las cosas no funciona con la palabra de Dios si no está la acción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. De ahí que estas cosas que están escritas, dice Pablo, se han de discernir espiritualmente y nuestro maestro es el Espíritu Santo. Debemos anhelar que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe, el que nos hable, el que nos muestre el significado de las cosas. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Bueno, hay que en segundo lugar acompañar la lectura de la Biblia con oración. Me gusta el Salmo 119:18 que leímos al principio. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Bueno, sabemos que necesitamos entender la Biblia desde el punto de vista intelectual, es cierto, hay que estudiarla con diligencia, ser aplicados, pero siempre dependiendo del Espíritu Santo. Pero aparte de eso también debemos orarle a Dios. Cada vez que abramos la palabra de Dios, cada vez que queramos comprender un versículo de la Biblia, pidámosle dirección a Dios, que sea Él el que ilumine nuestra vida para que podamos comprenderla. Es cierto, hay muchos pasajes difíciles en las Escrituras y yo le digo, hay versículos en la Biblia que no podemos explicar, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos llegar a comprender en su totalidad o la mayoría de estos, porque la verdad que tenemos un gran maestro que es el Espíritu Santo. Si dependemos del Espíritu Santo, entonces Dios nos va a dar entendimiento para comprender sus escrituras. En tercer lugar, recomendamos ser humilde y creer que la Biblia es la palabra de Dios, porque si no creemos que la Biblia es la palabra de Dios o solo queremos creer una parte de ella y otra parte que no nos conviene, no, entonces definitivamente a lo mejor nuestro entendimiento se cierre. Allá en Hechos 16:14 dice la Biblia en la Nueva Versión Internacional, una de ellas que se llamaba Lidia adoraba a Dios, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas púrpuras. Mientras escuchaba, el Señor
Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Aquí nos habla de aquella ocasión cuando Pablo fue a Filipos y fue a un lugar donde las mujeres acostumbraban orar, y ahí Pablo expuso el mensaje del evangelio. Pero lo hermoso de esto es que ahí había una mujer que era humilde, que era sencilla en su creencia a Dios, que era fiel y creía que la Biblia era la palabra de Dios, creía en las promesas de Dios y no ponía barreras ni límites a sus creencias, sino que se aferraba en verdadera fe a lo que la palabra de Dios decía. Y ella oyó a Pablo hablar, y como consecuencia de eso dice que mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiese al mensaje. De igual manera quiera Dios que cuando escuchemos la palabra de Dios, nuestro corazón también sea abierto, porque es una obra del Espíritu Santo. Si usted ve, aquí hay una participación divina, es cierto, hay una participación humana en el sentido de que debemos ser humildes, en el sentido de que debemos aplicarnos para leer la palabra de Dios, en el sentido de que debemos ir a los cultos, poner atención a lo que el predicador está diciendo, pero por otro lado está la participación del Espíritu Santo, donde Él viene y obra en nosotros y encuentra un corazón humilde, un corazón que le cree a Dios, y como resultado de esa fe poderosa, Él abre el corazón para que respondamos al mensaje que estamos recibiendo, y entonces creemos y entendemos lo que las Escrituras dicen. Entonces entendemos las maravillas de su palabra, los prodigios que hay en ella, las riquezas incalculables que contiene los 66 libros de la Biblia. Así que hagamos esto, pidámosle a Dios que nos ilumine, pídale a Dios que le dé entendimiento, ilumina mi mente, abre mis ojos, Señor. Que su oración sea como el salmista, dígale: abre mis ojos, oh Señor, y miraré las maravillas de tu ley, las maravillas de tu palabra, las maravillas de la Biblia. Finalmente, la cuarta palabra que está asociado con el estudio de la Biblia es la interpretación. Allá en 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí Pablo le decía a Timoteo que se esforzara y que fuera diligente para presentarse delante de Dios como un obrero aprobado, que sabía usar bien la palabra de verdad. Y para poder usar bien la palabra de verdad hay que saberla interpretar. Eso es muy importante. Al final, si nos damos cuenta, es un proceso donde Dios se ha dado a conocer. Primero, a través de la revelación, Dios habló. Vinieron hombres inspirados por el Espíritu Santo, y esta revelación que Él dio quedó escrita en la Biblia. La inspiración confirma o asegura la revelación. Por tanto, podemos confiar que la Biblia es palabra de Dios. Pero luego viene la iluminación, donde aquellos que deciden buscar entender sus verdades espirituales con un corazón sencillo, el Espíritu Santo puede hacer esa obra maravillosa de iluminar sus mentes, abrir su corazón, abrir sus ojos espirituales para comprender las verdades que hay en ella. Pero una vez que las comprenden, entonces viene lo que se conoce como interpretación, porque luego vienen los hombres e interpretan y dan una explicación de lo que eso significa. Louis Sperry Chafer dijo en cuanto a la interpretación: al recibir la revelación que proviene a través del Espíritu Santo en la forma en que Él enseña la palabra de Dios a un creyente en Cristo, los problemas de interpretación de la Biblia se hacen evidentes. Son necesarias ciertas reglas básicas si se tiene que comprender la ciencia de la interpretación, llamada hermenéutica. Aquí Louis Chafer nos habla acerca de un problema que en la actualidad existe, porque hoy por hoy, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver que existen muchas interpretaciones acerca de algunos pasajes de la Biblia. Entonces, nosotros debemos pedirle a Dios sabiduría para poder interpretar correctamente la Escritura. De hecho, Louis Chafer dice que hay que comprender que existen, ciertas reglas básicas para interpretar la palabra de Dios, que él llama hermenéutica. La palabra hermenéutica es un término con el que se designa la ciencia y el arte de interpretar correctamente la palabra de Dios. Es un aspecto de formación ministerial, es una materia que también se ve en teología, y nos habla de eso, cómo entender, cómo interpretar correctamente la palabra de Dios. Ahora, el objetivo
no es hablarles acerca de hermenéutica porque sería demasiado largo, pero aquí les pongo algunas recomendaciones sencillas para la interpretación de la Biblia. En primer lugar, no olvidemos orarle a Dios para pedirle ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude a interpretar la palabra de Dios. Créanme, es muy importante esto que les estoy hablando de la interpretación, porque si hay una mala interpretación, eso puede traernos problemas en la vida y hasta condenarnos, porque muchos han interpretado mal la palabra de Dios. Si vemos alguna de las sectas que existen, nos vamos a dar cuenta que muchos de ellos fueron cristianos o tienen un trasfondo cristiano, pero por una mala interpretación de la Biblia se separaron de la iglesia, se separaron del evangelio y crearon su propia secta y ahora enseñan de manera diferente, doctrinas diferentes. Bueno, primero pidámosle en oración a Dios que nos ayude a interpretar correctamente la Biblia. Segundo, la Biblia se interpreta a sí misma. No haga doctrina de un versículo aislado, porque este es un verdadero problema. A veces se quieren hacer doctrinas de un versículo aislado de la Biblia. Eso nunca lo haga. Recuerde, la Biblia se interpreta a sí misma. Dicen que un principio básico para que algo sea doctrina es que tiene que aparecer más de una vez en la Biblia. Si solo aparece una vez, no se pudiese considerar como doctrina. Por eso hay algunas costumbres dentro del pueblo cristiano que parecieran ser doctrinas y las ven como doctrinas, pero realmente no puede ser considerado así porque solo aparece una sola vez. Y de ahí hay muchas discusiones en la iglesia en cuanto al vestuario, en cuanto al atavío de las mujeres, en cuanto a la forma de cómo debe realizarse la liturgia en las iglesias. Y hay una discusión seria porque cada quien interpreta las cosas de manera diferente. Pero si hay algo que debemos entender es que la Biblia se interpreta a sí misma. Es decir, si hay algo que queremos entender acerca de la palabra de Dios, debemos buscar otros versículos que realmente confirmen o ratifiquen lo que queremos decir o queremos entender. En tercer lugar, interprete la Biblia literalmente, a menos de que esté seguro que hay otro lenguaje figurado o estilo literario diferente. Lo que ahí dice, eso significa. Si usted lee el libro de Génesis, como ya lo vimos en el pasado, dice que en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra y en el séptimo descansó. Ahora, si dice que fueron 7 días de 24 horas, pero luego vienen uno y dicen, no, que ahí hay lenguaje figurado porque un día es como 1000 años y 1000 años como un día y ahí fueron millones y millones de años, entonces ahí podemos meter las eras geológicas, la evolución del hombre, pero la verdad es que la Biblia dice que fueron días y entendemos que son días de 24 horas, entonces hay que tener cuidado con no decir cosas que la Biblia no dice. Igual, tenga cuidado con las figuras literarias porque la Biblia está llena de figuras literarias o estilos literarios diferentes. Para eso usted debe primero saberlas identificar porque la Biblia tiene, por ejemplo, metáforas, hay símil, hay parábolas, hay prosopopeyas, hay hipérboles, hay ironías y así una serie de figuras literarias que yo le pudiese ir mencionando. Y también hay diferentes estilos literarios. Quizás el estilo literario más no complicado, pero un poco difícil de entender es el estilo apocalíptico, del cual el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis tienen, pero también hay otros libros del Antiguo Testamento, otros profetas que tienen el estilo literario apocalíptico. Entonces, para poder interpretarlo correctamente hay que tener al menos un conocimiento de lo que implica el estilo apocalíptico. Y en cuarto lugar, yo le recomiendo trate de entender el contexto que rodea a los versículos que estudia. Trate de entender, no saque conclusión de un versículo aislado, sino que lea lo que está atrás y lo que sigue adelante para entender el contexto en el cual ese consejo que está ahí usted leyendo se está dando. Porque a lo mejor el consejo que tal vez el apóstol Pablo estaba dando en ese momento aplicaba para la generación de su tiempo. Y no digo que no tenga aplicaciones para nosotros, pero recuerde que también eran otras culturas. Entonces debemos tener cuidado en cuanto a la interpretación, considerando todo el contexto de la Biblia. Y esto por no decirles que hay que entender el contexto literario, contexto histórico y cultural, pero eso es un poco más amplio. Como le digo, el entender la palabra de Dios es una ciencia y es un arte. Es una ciencia porque hay ciertas leyes que rigen el estudio e interpretación de la palabra de Dios, y es un arte porque en la medida que lo hacemos y lo volvemos a hacer y cada vez que lo repetimos vamos perfeccionando la forma como lo hacemos. En eso consiste el arte. Entre más lo practique usted, más diestro se vuelve, mejor le salen las cosas, y esa es la idea del arte. Y por eso decimos que la hermenéutica es la ciencia
ciencia y el arte de interpretar correctamente la palabra de Dios. Así que tenemos todos estos consejos, pero pidámosle a Dios nosotros el discernimiento, el entendimiento para comprender sus verdades, porque lamentablemente muchos, habiendo interpretado mal este libro, han creado doctrinas diabólicas, han negado la divinidad de Jesús, han negado la Trinidad divina, han negado el nacimiento virginal de Cristo, han negado muchas otras doctrinas como la personalidad y deidad del Espíritu Santo, diciendo que el Espíritu Santo solo es una fuerza reactiva. Han dicho que Jesús no fue Dios, sino que solo un hombre, un gran profeta que Dios creó. Han dicho que el Cristo y Jesús eran personas diferentes, o han dicho que Dios nunca fue hombre, sino que solo fue un espíritu que vino aquí, o han dicho que no era hombre, sino que solo Dios. Es decir, han dicho muchas cosas. ¿Pero por qué? Porque han interpretado mal la palabra de Dios. Y el problema con esto es que estas personas que crean así se condenan, porque el que niega al Hijo niega al Padre, porque jamás alcanzaremos misericordia si no creemos en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que pidámosle a Dios discernimiento, pidámosle a Dios que nos dé el entendimiento. Hoy entendemos que la Biblia es la revelación de Dios, que es la palabra de Dios, y que a través de la revelación Dios se ha dado a conocer al hombre, y hoy lo podemos conocer por medio del estudio de la palabra de Dios, que esa revelación es segura, es fiable, es inerrable, porque ha sido inspirada por el Espíritu Santo, y que es el Espíritu Santo el que nos ilumina, el que abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para poder comprenderla. Ahora, habiéndola comprendido, pidámosle a Dios que nos ayude a interpretarla bien para vida eterna, para salvación de nosotros. Así que yo los invito a inclinar sus rostros en esta oportunidad y oremos a Dios. Démosle gracias por este estudio que nos ha regalado. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este estudio, por esta oportunidad que nos has regalado de haber compartido, Señor, esta enseñanza. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos ayudes, porque hoy hemos considerado que tu palabra, que la Biblia, Señor, es la palabra de Dios, y que ella es completa, y a través de ella tú te has dado a conocer a nosotros. Ayúdanos a conocerla, Señor, ayúdanos a entenderla, a interpretarla correctamente, para que no cometamos errores terribles que puedan condenar nuestras almas, para que no estemos enseñando cosas desviadas, Señor, que no tienen nada que ver con la interpretación pura y santa de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias por las personas que hoy han estado con nosotros, por aquellos que se han conectado. Gracias, bendícelos en gran manera, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Gracias. Amén y amén.